Muchas gracias, señor presidente. Comisión de Presupuesto de este honorable Senado, he participado de todas las reuniones de comisión a las que concurrieron los ministros del Poder Ejecutivo para informar sobre el proyecto del plan de gobierno que expresa este presupuesto. La verdad que hice las preguntas que me parecían oportunas porque cuando uno mira el presupuesto encuentra enormes dificultades si se paga los servicios de la deuda que se piensa pagar, cómo hacer para que, si se pagan esos servicios, se puedan efectivamente cumplir con los argentinos en los términos en los que creemos hace falta hacer. Pensemos que 18 pesos sobre 100 son los que van destinados a los servicios de la deuda externa. Cuando le preguntaba a la ministra de Desarrollo Social, porque habla mucho de miles de millones, y los números, no refleja la realidad objetiva de lo que uno está planteando, de lo que uno quiere plantear. Es verdad que cuando explicó la ministra o cuando explicó el ministro, hay aumento, hay un 30% de aumento, hay tantos miles de millones más de aumento, pero la realidad es que hay más inflación que aumento, de tal forma que hay detracción, no aumento. Y cuando uno le pregunta a la ministra cuánto hay, a la de Desarrollo Social, cuánto hay para un comedor de una escuela por día por niño, o sea, va al número exacto que da cierta comprensión de lo que estamos hablando, nos dice 9 pesos. Quiero saber quién desayuna por 9 pesos en la Argentina. Ya ni hierba secada al sol con pan, porque el kilo de pan ya sabemos cuánto cuesta y cuánto cuesta también la hierba. Por lo tanto, posibilidad de desarrollo de los niños y adolescentes que concurren a las escuelas no parece resistir este presupuesto el menor análisis. Pero además el presupuesto, lo pongo como ejemplo, plantea una cantidad de recursos para la recaudación que difícilmente puedan ser cumplidos, porque en realidad si se contrae el mercado interno, si se sigue contrayendo el salario, si se sigue apretando a los argentinos, si se sigue perdiendo el empleo, si se siguen cerrando fábricas, si se siguen cerrando las pymes, si no hay posibilidad de pagar los impuestos, que es lo último que se paga, después de pagar todos los gastos fijos que uno tiene para poder comer, para poder vestirse, para poder educarse, para poder trasladarse, etcétera, etcétera. Si uno tiene que hacer ese esfuerzo de pagar los impuestos, en realidad a valores de aumento de IVA y a valores del aumento de lo que cuestan las cosas va a haber también aumento de recaudación, pero va a alcanzar para menos. Y acá se hacía referencia también, lamento que no esté la senadora por Jujuy, a la Oficina de Presupuesto del Congreso, del cual yo formo parte de la Comisión Supervisora y me tomo el trabajo de participar en todas las reuniones en las que soy convocada. En primer lugar, quiero decir que es una ley del Congreso anterior a la llegada de este gobierno, que este gobierno efectivamente puso el Congreso, el Poder Legislativo, lo puso en funcionamiento. Hace muy pocos meses que se consiguió que tuviera oficina real, la Oficina del Presupuesto, y que tuviera acceso a los sistemas de información del Poder Ejecutivo que sea online, que es lo que no tenemos el Poder Legislativo, no tenemos hasta ahora. Es decir, poder contar con la información de la ejecución presupuestaria real y de las transferencias a las provincias y a los municipios. Es decir, contar no solamente con el pago de los CIDIF, sino también con todos los otros servicios. Ahora bien, hizo un informe la Oficina de Presupuesto. Y la Oficina de Presupuesto lo que dice es que no puede contar con toda la información que requiere para brindar una opinión técnica, que es lo que puede hacer la Oficina de Presupuesto, y que además va a intentar hacer con todos los proyectos. Van a tener que pasar por la Oficina de Presupuesto para ver si son viables o no, porque si no uno puede decir, construyo 100 escuelas, o por ejemplo, como dijo el presidente Macri, vamos a construir tantos jardines y resulta que no hay ningún jardín por ningún lado. Por los lados de los recursos veo eso. Por el lado de los gastos,
Estudiando el presupuesto, y permítame leer, voy a dar un ejemplo. Hay ocultamiento, hay mentira en el presupuesto. En el artículo 55 del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, se autoriza a emitir 1.600 millones de dólares para cumplir lo resuelto por una resolución de este año del ex Ministerio de Energía y Minería, pero no afecta el resultado y tampoco nunca lo ha afectado. Es raro, ¿no? 1.600 millones de dólares. Y hay otras situaciones que voy a volver a plantear, porque lo planteé cuando se votó la ley, que es la famosa participación pública-privada. Si ustedes leen el presupuesto, porque el gobierno dice que no hay recursos para hacer obra pública, entonces la va a hacer, por falta de fondos, la va a hacer por vía de la participación privada. Eso es como si fuera mágicamente que la va a hacer otro, que la va a hacer el privado. Ese otro es el privado que hace el diseño, que construye, que mantiene, que opera, que explota, que paga, que financia y que consigue también el financiamiento. El Estado entonces, ¿qué asume? El repago de las obras. Sin embargo, la participación pública-privada no constituye deuda pública, no está en el presupuesto y por lo tanto no se registra. Paralelamente, se construye sobre bienes del Estado, como por ejemplo las rutas, que tampoco se registran y por lo tanto tampoco son gastos. Esto, la verdad, que lo que menos habla es de transparencia y menos de cumplimiento posible de este presupuesto. Entonces, mi posición ya manifestada es que voy a votar negativamente este presupuesto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay otro proyecto de la autoría del senador Alperovich, mía y acompañada por el senador Pichetto, que fue votada ya por este Senado, que es el de monotributo social especial cañero, que fue con media sanción a diputados. De diputados vuelve a este Senado cambiado totalmente. Ponen en el inicio el número del proyecto que va a votación y a renglón seguido cambian todo el articulado, absolutamente todo, hacen un nuevo proyecto. Yo no me opongo en absoluto, bajo ningún punto de vista, al contrario, a que los tabacaleros, a que los fruticultores y otros sectores de la economía rural puedan tener algunas de estos planteos que nosotros hiciéramos para 6.000 familias de pequeños cañeros que están fuera de todo el sistema de recaudación y de inserción y de inclusión social. Pero ese no es el proyecto que fue. Por lo tanto, tengo que plantear la necesidad de la insistencia con este proyecto, porque lo central, lo medular de este proyecto, para quienes no viven en Tucumán y no entienden cómo es el sistema, Tucumán tiene una cantidad de pequeños productores de muy baja cantidad de hectáreas, consideradas por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres para hacer una unidad productiva de 74 hectáreas. Nosotros lo que hicimos para ese sector empobrecido de la población es establecer un límite de 50 hectáreas a aquellos que tienen caña, pero esos cañeros, esos pequeños cañeros, no están vendiendo directamente al ingenio en condiciones, no están inscriptos, no los tiene tomado la AFIP, no están como monotributistas. Y no están como monotributistas porque hay dificultades para el acceso a la inscripción y para dificultad de acceso al pago mensual, cuando en realidad cobran una vez al año, que es cuando entregan la caña al ingenio. Entonces hay una economía informal, hay una economía en donde hay los famosos llamados cuiteros, que son los que aparecen como si fueran, tienen la factura, pero no tienen la caña, y son los que venden al ingenio y hacen en realidad de intermediación, pagándole muy poco la caña, o el propio ingenio que le compra también sin registrar,
muy poco, con lo cual no les permite vivir. Lo que habíamos planteado en este proyecto, en esa cuestión medular, central, es de que el ingenio, que son en el país 16 ingenios, sean responsables de la inscripción y de la retención en el momento en que reciben la caña. Eso era central en el proyecto, no está más. E incluyeron a un montón de sectores rurales como tabacaleros, como yerbateros, etcétera, etcétera, que yo estoy de acuerdo que ya mismo se presente un proyecto especial para tener en cuenta para esos sectores. Pero este era para los pequeños cañeros pedidos por todas las asociaciones de cañeros de la provincia y que nosotros habíamos dado media sanción. Y como está en el trámite del día de hoy, por decisión de todos los presidentes de bloque en la reunión de labor parlamentaria, es que solicito que acompañen nuevamente para que demos la insistencia a este proyecto. Muchísimas gracias.